Acuariofilia, uno de los hobbies más populares de nuestro mundo. Infinidad de variedades a la hora de elegir la mejor especie para nuestros acuarios. Pero ¿cuál de todos ellos ocupará el primer lugar en la lista de los 49 peces más hermosos de agua dulce? Durante los siguientes 7 episodios nos daremos a la tarea de buscarlos, de tal manera que cada episodio analizaremos a 7 de ellos, y solo uno podrá pasar al 8º episodio, en donde peleará por estar en lo más alto de la lista de los 49 peces de agua dulce más hermosos del mundo. Acompáñenme a verla. El ramirezi, o Microhopagus ramirezi, pertenece a la familia de los cíclidos. También se le conoce como cíclido enano, porque no suele superar los 7 centímetros de longitud en los machos, mientras que las hembras suelen ser un poco más pequeñas. Lo más llamativo, y por lo que son tan codiciados en los acuarios, es por su colorido, que puede cambiar dependiendo de diferentes razones, como son su estado de ánimo o la calidad del agua. Debido a su gran popularidad, se han desarrollado un buen número de variedades con diferentes cambios morfológicos, como es su color y sus aletas en forma de lira. Mi experiencia con los ramirezis es que son peces muy bonitos, son de cuidados altos, yo les llamaría así, ya que la verdad sí requieren ciertos parámetros muy controlados, aguas de pH pues entre ácidos y neutros, una temperatura tropical constante que no varíe y pues gran espacio, además de que pues sí necesitan plantas, escondites y una calidad de agua pues óptima, ¿no? Yo creo que hasta sería una calidad de agua pues como para los discos de ese rango. Pues son peces la verdad muy bonitos, son peces que son muy padres verlos en el acuario, tienen coloraciones muy padres y pues creo que es lo que tendría que decir de los ramirezis. Pasemos del también conocido como cíclido enano a uno más grande, en el río Amazonas. El Eroseverum, o pez durazno, es una especie de cíclido nativa de la región amazónica de América del Sur. Es común verlo en su variedad dorada, en lugar de la variedad salvaje de color verde oliva. Estos peces son uno de los cíclidos más populares en los acuarios caseros. Tiene una postura interesante, que le da la apariencia de estar siempre mirando hacia arriba. La cría de pez durazno o severum en acuario ha producido varios colores como el marrón, el verde, el dorado y el turquesa. Sin duda alguna, se ha ganado su lugar en esta lista. El severum es una especie de cíclido de agua dulce, nativa de la región amazónica en América del Sur. Es muy común ver ejemplares en el comercio de acuarios como es en su variedad dorada, en vez de la color verde oliva. En general es un pez resistente y robusto con mucho carácter. Sin embargo, sí requiere de un acuario extenso y que se adapte a sus necesidades, con los habituales requisitos de cíclidos. La decoración en general no es muy importante, pero el pez puede ser algo tímido si no tiene algún lugar donde esconderse, y se debe tener cuidado para asegurarse de que las rocas o decoración no endurezcan demasiado el agua, ya que estos peces vienen de agua ácida suave. Como pez de acuario, el severum es relativamente pacífico con los cíclidos. El siguiente pez, seguro que lo conoces, ya que es uno de los más populares en el mundo de la acuariofilia. Cuando hablamos de peces de acuario, es muy frecuente escuchar del pez guppy, ya que es uno de los más conocidos y populares, especialmente por aquellos que están empezando en el mundo de la acuariofilia. El pez guppy, o Poecilia reticulata, es un pez de origen sudamericano y de América Central, con unas aletas de colores vivos y variados. Los guppies machos se destacan frente a otros peces de acuario de mayor tamaño, por sus bellos colores, verdes, azules, rojos e incluso atigrados. Las hembras son generalmente de color aceituna y solo suelen mostrar color en su aleta dorsal y cola. Las características de este pez lo destacan por tener gran variedad, en primer número, de aletas, gran variedad de patrones y gran variedad
de colores. Podemos encontrar desde y otro aspecto importante, que aquí tenemos el mayor número de variedades albinas. Eso hay que destacarlo. Tenemos aspectos importantes como metálicos, o los comúnmente llamados platinum. Tenemos patrones de colores como los leopardo, los mosaico, los gras, los lace, entre otros. Y tenemos pues obviamente la gran variedad de aletas, que podría ser los delta, los dumbo, también los espada, los cola de lira, los cola de tijera, y un sinfín más de aleta también dorsal, los long dorsal o los high dorsal, que tienen la aleta dorsal más alta. Entonces, en el caso de los machos, las hembras casi no suelen mostrar estos aspectos relevantes. En conclusión, el pez guppy tiene una gran variedad, por mucho, de diferentes líneas que pueden llegar a tener una especie. Y cabe destacar que este pez, todas las líneas que se conocen como el blue moscú, el blue grass, el red grass, los dumbos, los copo de nieve, los albinos full red, entre tantos y tantos y tantos, los metal cobra, puede destacar que son la misma especie, Poecilia reticulata, pero con un gran número de variedades o de líneas presentes. Así que, si bien son muy afines a tener un acuario con guppies, créanme que no se van a arrepentir de comprar puros machos si no quieren que se reproduzcan. Espero que esta información les haya ayudado, y cualquier duda, aquí estamos presentes. Hasta la próxima. Es hora de ir a África, con una de las familias de peces más hermosas en el mundo de la acuariofilia. Es un pez de la familia de los cíclidos, nativa del lago Tanganica en África. Es un pez muy atractivo y es bastante popular entre los fanáticos de los peces cíclidos. El color azul de su cuerpo puede variar entre azul grisáceo y gris claro. También hay un tipo de pez frontosa de color negro. La cabeza y las aletas de los peces tienen un color azulado, y hay 6 o 7 franjas negras verticales de diferente tamaño en los lados del cuerpo de este pez. Cuanto más viejo es la Siphotilapia frontosa, más oscuro es su color y más largas sus aletas. Los cíclidos frontosa son de los cíclidos que más me gustan entre los africanos. Son animales muy impresionantes, sobre todo en acuarios donde puedan estar en grupo, y entonces se desarrollan bastante bien. Por muchos considerados como el santo grial de los cíclidos africanos. Son especies muy elegantes, son bastante grandes. Viven en una organización social parecida a los discos, como dicen. Hay un dominante y hay unos dominados. En este caso podemos ver un macho dominante, como es con su frente. Y vean lo que hermoso es. Es un pez grande, con mucha personalidad y muy notorio. Esta es una hembra, vive con él. Y por ahí hay alguna cría que está por ahí, ya no tan joven. La verdad es que sí son muy bonitos. Pasemos del Tanganica al Congo y veamos cómo lucen los tetras africanos. El tetra del Congo, o Penacogramus interruptus, se encuentra en la naturaleza en el continente africano, específicamente en África Central. Habita en el río Congo, donde se le puede ver en zonas con abundante vegetación y aguas tranquilas. Es una especie con una variedad de coloración bastante grande. Podría decirse que la mitad superior del cuerpo es de color azul verdoso y tiene escamas iridiscentes que le dan una coloración entre azul, verde, amarilla y morada brillante y casi metalizada. Las aletas suelen presentar un borde blanco. También existe una variedad albina. Bueno amigos, saludos, vamos a hacer este video, vamos a hablar de un pez que jamás de los jamás se debe faltar en un acuario plantado. Vamos a hablar del tetra del Congo. Es específicamente del África Central, ahí lo podemos encontrar. Es un tetra chulísimo, ese lo va a adornar cualquier tipo de acuario plantado. Ojo, a pesar que es de África,
jamás lo voy a meter con un cíclido africano porque va a ser comida para él. Pues nada, ahí les dejo el vídeo. Ya hemos visto al cíclido enano, ¿qué tal si ahora vemos al gurami enano, o el primo lejano del beta? La colisa, o Trichogaster lalius y Trichogaster chuna, es un pez que pertenece a la misma familia que los guramis. Su hábitat natural está en los arrozales y aguas calmas asiáticas, sobre todo en Bangladesh, Pakistán e India. Los machos suelen poseer líneas de color azul o rojo, aunque los ejemplares en cautividad pueden tener coloraciones lisas. Tienen forma ovalada y comprimida lateralmente, posee aletas pélvicas sensibles al tacto. La hembra es de menor tamaño que el macho y su coloración es generalmente plateada. Las colisas. Bueno, pues esos son uno de los peces que te puedo decir son primos hermanos del beta. Es un pez bastante tímido y pues si ya has tenido un beta, pues puedes tener una colisa sin ningún problema. Prácticamente son los mismos cuidados. Pues al ser un primo hermano de los peces beta, bueno, también cuentan con este órgano que se llama laberinto, el cual les sirve para respirar lo que es el aire atmosférico directamente. Entonces no es necesario tener un filtro o una bomba aireadora en el acuario, aunque por cuestiones de mantener el agua en buena calidad pues sí es necesario tenerla. Es realmente una experiencia bastante bonita tener colisas, y algo muy peculiar de su comportamiento es que cuando tienen hambre te escupen, te acercas al acuario y agarran agua y le empiezan a escupir, y también cuando hacen su nido es como si fueran unos pájaros, van agarrando pedacitos de hojas, las van rompiendo y con eso van formando su nido, aparte de que bueno, es un nido de burbujas, pero digamos que lo van sustentando en pedacitos de plantas. Son bastante curiosos de ver estos peces. El día de hoy hemos viajado por todo el mundo, pero hagamos una parada más, esta vez en Indonesia, para ver a uno de los miembros de la familia Melanotaenia. I'm holding on to what we still have left. And yeah, you know me. El pez arcoíris rojoirian, o Glossolepis incisus, tiene su origen en la zona occidental de Indonesia, concretamente en el noreste de Papua, o la antigua Irian Jaya. Este pez tiene un aspecto peculiar, su cabeza es muy pequeña en proporción con su cuerpo, de forma ovoide y comprimido por los laterales. Las hembras, al igual que los ejemplares más jóvenes, son de color pálido, que puede oscilar del marrón al verde oliva. El macho adulto destaca por su llamativo y brillante color rojo, que intensifica ante la presencia de una hembra. Cíclidos y tetras africanos, peces arcoíris y hasta familiares del beta. Es así como llegamos al final del segundo episodio, donde el guppy logra vencer a peces de todo el mundo y colocarse como nuestro segundo finalista, gracias a su inmensa variedad de aletas, patrones y colores, pero le bastarán para vencer al beta y a los próximos finalistas. No te pierdas los demás episodios para averiguarlo. La competencia cada vez se está poniendo más reñida, por lo que no olvides apoyar a tus favoritos en los comentarios, así como dejar tus sugerencias de peces que te gustaría ver en la lista de los 49 peces más hermosos del mundo. Cada semana subiré un episodio nuevo, no te lo pierdas. Suscríbete al canal si no estás suscrito, así como a los canales de las personas que muy amablemente colaboraron en este video. Te dejaré los links de sus canales en la descripción. Sin más por el momento, me despido, adiós. Missing someone.